últimas 3 semanas hemos estado hablando de fe. No sé a cuántos Dios nos ha fortalecido en la fe. Bueno, a mí déjenme decirle que Dios me ha fortalecido mucho en fe. Esas últimas 3 semanas hablé mucho de fe y hoy es mi última enseñanza de fe. Pero aún la próxima semana es el día de resurrección. ¿Y cuántos sabemos que aún para creer en la resurrección del Señor necesitamos fe? Y voy a hablar un poquito de la próxima semana de eso también. Hemos estado hablando de fe, como les dije, hemos estado hablando que nuestra fe, la semana pasada hablamos que nuestra fe tiene su propia batalla. Es decir, que todos los días el enemigo viene a tratar de vencer nuestra fe. Si hay algo que el enemigo quiere vencernos o nos quiere vencer, es la fe de nosotros. En primer lugar, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, si queremos agradar a Dios, necesitamos fe. Y si hay algo que el enemigo quiere destruir en nosotros, es la fe en cada uno de nosotros. Y necesitamos abrazarnos de fe. ¿Por qué? Porque Él sabe que con la fe se obtienen los beneficios, se obtienen las bendiciones de nosotros como hijos de Dios. Aún desde la salvación, se necesita fe para ser salvos. Se necesita fe para obtener aún lo más pequeño que nosotros anhelamos. Llámese chiquito, llámese grande, se necesita fe para obtener lo que nosotros deseamos. Ahora, si yo les preguntara cuántos de los que estamos aquí deseamos algo que no hemos conseguido, se necesita fe para tenerlo. Se necesita fe para obtenerlo. Entonces debemos aprender a defender nuestra fe. Hemos visto cómo grandes hombres de Dios perdieron su batalla por descuidarse, por confiarse, aún de las cosas más pequeñas o de las artimañas más pequeñas que el enemigo usa para destruirnos a nosotros, para destruir nuestra fe. Por eso en el libro de Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice el apóstol Pablo unas palabras bien ciertas, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, esas cosas, esas pequeñas estrategias que el enemigo usa, que el enemigo quiere filtrar como espías en nuestro corazón, desde adentro, ¿es para qué? Para derrumbar nuestra fe, para destruir nuestra fe. Aquí vamos a conocer o vamos a identificar esas cosas que quieren destruir nuestra fe. Por lo cual el tema de hoy en día se llama los infiltrados de la fe. Ahora, ¿qué es un infiltrado? Un infiltrado, según el diccionario, es alguien que se ha introducido a escondidas en un lugar o en una organización para llevar a cabo una acción encubierta. Eso es lo que significa infiltrado. Ahora, una de las historias más conocidas en la Biblia de un infiltrado fue la historia de Sansón. Sansón tenía un propósito por el cual él llegó a esta tierra. Nosotros tenemos un propósito por el cual estamos aquí. Yo sé el propósito por el cual Dios me tiene aquí parado. Yo sé el propósito por el cual Dios me trajo a esta tierra. Antes no sabía el propósito de Dios en mi vida, pero Dios me ha hablado cuál es mi propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito y lo tenemos en Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que saber cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Ahora, no estamos aquí nomás para sufrir. No estamos aquí nomás para ser lastimados, para ser humillados. Estamos aquí con un propósito que Dios tiene para nosotros. Sansón tenía un propósito. Pero Dios le dio un propósito a Sansón grande delante de Dios. Pero Sansón dejó que se infiltrara alguien en su corazón y lo hizo caer. ¿Y saben quién fue? Dalila. En Jueces 13, capítulo 5, versículo 5 dice, vamos a leer un poquito la historia para entender a dónde los quiero llevar. Dice, pues he aquí, dice, que cubrirás y darás a luz a un hijo. Le está hablando a la mamá de Sansón. Y darás un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, dice, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel
de mano de los filisteos. ¿Cuál era el propósito de Sansón? El texto lo dice, el propósito de Sansón era salvar a Israel de los filisteos. Ese era el propósito que él tenía, comenzar a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Pero Sansón dejó entrar, se dejó infiltrar en su intimidad a Dalila. Y no pudo hacer todo lo que Dios tenía para él, el propósito que Dios tenía para él. Y lo mismo sucede con muchos de nosotros. No hemos podido alcanzar a ver el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como les dije, cada uno de nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra. Y no le hemos dejado entrar a nuestro corazón ese propósito. Porque hay cosas que hay en nuestro corazón que nos están impidiendo poder ver cuál es ese propósito de Dios para nosotros. Y no nomás poderlo ver, sino poderlo alcanzar. Ahora, qué bonito es saber que Dios tiene un propósito. Pero qué bonito es alcanzar el propósito. Ahora que Dios me diga, este es tu propósito, José. Y yo lo sepa. Pero es más bonito poder alcanzar ese propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y una de las cosas por las cuales no hemos podido alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida es por la duda. Es por el no creer en Dios. Ahora, ¿cuántos creen que Dios nos puede sanar? Yo creo que Dios puede sanarnos. Y muchas veces hasta en eso dudamos. Y se necesita fe para creer que Dios nos puede sanar. Ahora, ¿qué es imposible para Dios? Nada. Aún está la desconfianza. Y todos el ser humano batallamos mucho en confiar en Dios. Está el miedo, está el temor, la desconfianza. Ahora en la historia de Sansón y Dalila en Jueces podemos ver que Dalila le preguntó en 3 ocasiones a Sansón cuál era el secreto de su fuerza. Y 3 veces miramos que Sansón engañó a Dalila. Dalila le echó mentiras. Dalila le preguntó, ándale Sansón, dime, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Y luego todavía le decía, dime, ¿cómo alguien puede derrotarte? ¿Cómo alguien puede amarrarte y torturarte? Imagínate, si a mí me preguntara a mi esposa, dime, ¿cuál es el secreto para amarrarte y torturarte? Es como que se prende la alarma, algo me quiere hacer, ¿cierto? Ahora, Dalila le estaba preguntando a Sansón. Sansón le respondió, si alguien me amarra, dice, con 7 cuerdas de arco que todavía estén secas, yo perderé mi fuerza, le dijo, y seré un hombre común y corriente. Entonces Dalila, ¿qué hizo? Le llamó a los filisteos y le dijo, ya tengo la respuesta. Denme unas cuerdas para amarrarlo. Y lo amarró, ¿sabes? Cuenta la historia que lo amarró. Y Sansón dice que cuando le dijo a Dalila, ahí vienen los filisteos, Sansón. Dice que el que rompió las cuerdas, fueron destrozadas las cuerdas. Entonces Dalila le dijo, Sansón, papito, le dijo, me mentiste, te burlaste de mí. Ahora dime la verdad, le decía. ¿Cómo puede alguien amarrarte y derrotarte? Ahora, qué insistente era Dalila, ¿cierto? Y Sansón le respondía, ay amor, si me amarran con cuerdas nuevas que no hayan usado, perderé la fuerza y seré un hombre común y corriente. Entonces Dalila le dice a los filisteos, ya tengo la respuesta. Está en Génesis, en Jueces, lo pueden leer. Si lo amarramos con cuerdas, lo van a detener. Y lo amarran con cuerdas. Y le dice, Sansón, ahí vienen los filisteos. Dice que tanto era la fuerza de Sansón que trozó las cuerdas como hilos. Eran como hilos, de tal la fuerza que él tenía. Entonces Dalila le dijo, ay amor, Sansón, ¿cuántas veces te vas a burlar de mí? Ya no me digas más mentiras y cuéntame cómo te puedo amarrar y derrotar. Ahora, esta mujer tenía un propósito bien claro. ¿Y cuál era el propósito? De amarrarlo y derrotar a Sansón. Y se lo preguntó 3 veces. Y Sansón le dijo, ay corazón, le dijo, si haces 7 trenzas en mi cabello, las entrazas con tela de tejer y las amarras sobre la estanca, seré un hombre común y corriente.
Entonces Dalila le dijo a los filisteos, ya tengo la respuesta. Denme unas cuerdas para amarrarle, hacerle trenzas a Sansón y ponerlo en las estacas. Y lo van a detener. Entonces Dalila hace eso. Y le dice, Sansón, ahí vienen los filisteos. Dice que Sansón se levantó, dice que las estacas fueron levantadas. Y no lo pudieron detener. Entonces Dalila le dijo, ¿cómo es posible que digas que me amas y que confías en mí? Ahora podemos mirar a esta Dalila que era una ¿qué? Una manipuladora. Quería destruir a Sansón. Esta es la tercera vez que le dice que me mientes y no me dices el secreto de tu fuerza. Hasta la cuarta vez que Dalila le dijo, Sansón reveló el secreto de su fuerza. El don que Dios le había dado a Sansón para hacer su propósito, para salvar a Israel. Sansón se lo cuenta a Dalila. En el versículo 16, en Jueces 16, versículo 16, miramos que Dalila dice que lo molestaba, dice, todos los días a Sansón. Era una de esas, de esas piedritas en los zapatos, yo me imagino. Dice que el texto que todos los días lo molestaba a Sansón. Dice que Sansón estaba tan desesperado y tenía tantas ganas de dormirse que soltó el secreto. Ahora, eso me llama mucho la atención a mí. Esta versión así lo dice, que tenía tantas ganas de dormirse. Y cuando nosotros estamos dormidos en nuestros laureles es cuando caemos, cuando dejamos de confiar en Dios. En Jueces dice, versículo 16 dice, le descubrió pues, dice, todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno, hablando Sansón a Dalila, soy nazareno de Dios, desde el vientre de mi madre, le decía, si fuere rapado, le dio la respuesta, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres de la tierra. Y ustedes conocen la historia. Dalila, ¿qué hizo? Vende el secreto a los filisteos. Dalila le corta el pelo a Sansón, le llama a los filisteos. Sansón se quiere escapar y no puede. Lo agarran, lo rapan, le sacan los ojos y lo mandan preso. ¿Qué podemos ver aquí? Que Sansón se confió demasiado. No la consideró un enemigo potencial, que no era fuerte ni escandalosa, más bien era delicada y silenciosa. Ahora, bueno, de la misma manera que Dalila se infiltró en el corazón de Sansón, así entra o así está el enemigo tratando de infiltrarse en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para derrotar nuestra fe. Por eso se llama los infiltrados de tu fe, el mensaje de hoy. Ahora, hoy quiero que conozcamos 3 formas en las que el enemigo quiere infiltrarse en tu corazón y en mi corazón y hacer que nuestra fe pierda su batalla. La semana pasada hablamos de la batalla de la fe. Miramos las armas que Dios nos da para poder vencer la fe en batalla. Ahora, el primer obstáculo que miramos nosotros es el amor al dinero. Ay, hermano José, tan bien que iba. Ahora, en el primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males, es el amor al dinero. Y luego sigue diciendo, el cual, dice, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, se extraviaron significa que se desviaron, que fueron seducidos. Ahora, la gente que se extravió de la fe, en un momento anduvo caminando en fe. Algún momento tuvo fe, estuvo caminando por el camino correcto, pero debido a un engaño, se decidieron desviarse y se extraviaron. Ahora, en cuanto al amor al dinero, es obvio que es un enemigo letal de la fe. Es letal. Es un asesino en primer grado de la fe. Ahora, cuando el amor al dinero entra, la fe se va. La fe es destruida.
Ahora, nosotros sabemos que tenemos un Dios que provee. Dios es nuestro proveedor de nosotros. Ahora, lo que nosotros tenemos, lo que José tiene es de parte de Dios. Porque Dios me provee mis necesidades. Ahora, no es malo tener dinero. Ahora, todos necesitamos dinero. No me malentienda. Porque el hermano José dice que es malo el dinero. No, el dinero es bueno. Ahora, no es malo tener dinero. Todos necesitamos dinero. Para pagar nuestros biles, para comprar comida, para pagar la renta, para vivir. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, que lo que es malo es amar al dinero. ¿Qué es la diferencia? Una cosa es tener dinero, pero una cosa es amar al dinero. Codiciar, ¿qué significa codiciar? Significa ansiar. ¿Cómo? Desear lo que otra persona tiene. Desear algo que otra persona quiera. Desear, envidiar o apacentar impulsivamente una cosa que alguien tiene, como dijo Patti. Eso es codiciar. Codiciar lo que otra persona tiene también. Ahora, no necesariamente tiene que ver con mucho dinero. Puede ser poquito dinero. Ahora, en el libro de Éxodo, nos habla mucho de las codicias. En Éxodo 20, versículo 17 dice, no codiciarás, dice, la casa de tu prójimo. ¿Cuántos han dicho, ay, cómo me encantaría esa casa? ¿Cierto? Así como esta casa yo quisiera una. Eso es codiciar. Una cosa es tener un anhelo de Dios en nuestro corazón y otra cosa es codiciar. Yo anhelo tener una casa más grande, pero no lo tomo como codicia. Es muy diferente anhelar a codiciar. Y luego sigue diciendo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, cuando tú codicias algo material, aunque se haga pequeño, en ese valor extravías tu fe. Significa que no codiciarás. Ahora, en Mateo 6, versículo 24, dice, ninguno puede servir a dos señores. Punto. Hablando el Señor aquí, hablando de Jesús. Le dijo, ninguno puede seguir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O estimará más a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hablando Jesús, cuando hablo de riquezas no está hablando de cantidad, y que quiero que quede bien claro, sino que está hablando de aquello que te asegure lo que necesitas para la vida, el techo, el sustento, la educación, lo que sea, lo material. Ahora, nuestro corazón no puede seguir a dos señores. Porque el texto le dice, amarás a uno y vas a aborrecer al otro. Seguirás a uno y a otro no lo vas a seguir. Ahora, nuestro corazón no puede seguir a dos señores. Nuestra fidelidad debe de estar alineada en uno solo. Y es difícil, es duro creerle a Dios que Dios proveerá todas nuestras necesidades, que Dios suplirá. Dice que Él va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, lo que nosotros necesitamos, Dios ya lo tiene. Yo siempre me lo he imaginado así, siempre lo he dicho. Yo me imagino allá en el cielo muchísimos cuartos grandísimos. Y cada cuarto tiene su nombre de cada uno de nosotros. Y adentro de ese cuarto están las bendiciones que nosotros anhelamos. Y cada vez que nosotros le creemos a Dios y le creemos en fe a Dios, yo me imagino que Dios le dice al ángel, hey, ángel, abre la puerta y mándale la bendición a mi hijo, porque ha creído. Por la que ha orado. Por la que ha orado. Y todo aquel que cree, dice la palabra de Dios, que no será avergonzado. Amén. La bendición para José. O sea, se oye bonito y sencillo, ¿cierto? Pero yo me imagino que así ha de ser Dios. Ahora, nosotros deseamos darle lo mejor a nuestros hijos. Y nos esforzamos para dar lo mejor a nuestros hijos. Y trabajamos de más para que ellos estén bien, para darles lo que ellos necesitan. Cuanto más Dios lo hace por nosotros. Dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra
es de Dios. Y nosotros somos los hijos de Dios. Somos herederos, somos coherederos de la gracia de Dios. Todo lo que le pidamos a Dios, al Padre, Él nos lo dará. Porque no lo hemos recibido hasta el día de hoy. ¿No será porque no tenemos la fe suficiente para creerle a Dios y para creer que Dios lo puede hacer por nosotros? Ahora, Jesús no condena el hecho de ser rico, sino de amar a las riquezas más que el Dios mismo. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque eso ya se convierte en ¿qué? En un Dios, en idolatría. Y aún Pablo lo dice de esta manera, como lo leímos en 1 Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el ser rico. Si fuera sido el ser rico, ahí dijera el texto, dice, porque el amor porque la raíz de todos los males, fuera dicho, es ser rico, pero no dice ser rico, es el amor de todos los males. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, no es malo ser rico, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, desde siempre Dios ha demandado ser el primero en nuestra vida. Dios necesita ser el primero en nuestra vida. Dios necesita ser nuestro Dios en nuestra vida primeramente. Pero hemos permitido a Dios que sea el tercero, el cuarto, el quinto en la línea. Y no le hemos dado a Dios el lugar que Dios se merece. Y son esas cosas que entran en nuestro corazón. Josué, en el Antiguo Testamento podemos mirar a Josué exhortando al pueblo de Israel para escoger a un solo Dios al cual servirles. Y lo podemos ver en Josué 24, versículo 15, dice, no se desvíen de servir al Señor. Decidan, decía Josué, hoy a quién van a servir. Ya sea a los dioses de sus antepasados, servían al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo, dice Josué, pero yo y mi familia serviremos al Señor. Pero yo, y esta otra versión que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Necesitamos servirle a Dios. También en el libro de Reyes miramos a Elías amonestando al pueblo de Israel, porque estaban confundidos a quién querían servir. Y va el profeta Elías y le dice, bueno, se les presentó Elías ante el pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo? Les dijo, yo me imagino a Elías enojado, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Una persona indeciosa es que no tiene fe. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Otra versión lo dice de esta manera. ¿Hasta cuándo, dice, claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, les decía Elías. Pero si es Baal, sígalo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Ahora, tener el amor al dinero nos va a llevar a la perdición. Es bueno el dinero, necesitamos el dinero, pero no necesitamos amar al dinero, que es muy diferente. Otra cosa que entra es el no perdonar. Se necesita voluntad y se necesita mucha fe para perdonar. Por eso en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6, le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos nuestra fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe, les dijo, como un granito de mostaza. El grano de mostaza está chiquitito. Si yo lo tuviera en mi dedo, no lo pudieran ver, de tan chiquito que está la semilla esa. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrás decirle a este monte, desráigate y plántate en el mar, y los obedecerá. Eso es fe. Y de eso lo hablamos, lo estuvimos hablando las semanas anteriores, este versículo. Y aprendimos que la fe se puede aumentar. La fe se puede crecer. Ahora, hoy vamos a mirar un poquito más atrás el contexto de la frase, aumentanos nuestra fe. En Lucas 17:3 dice, mirad por vosotros mismos, hablando de Jesús.
Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, dice. Si se arrepiente, perdónale. Y luego sigue diciendo el versículo 4, y 7 veces al día pecara contra ti. Y si 7 veces al día pecara contra ti. Y si 7 veces al día volviera a ti diciéndote, me arrepiento, perdóname. Perdónale, dice el Señor. Versículo 5. Le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como el grano de mostaza, le podrás decir a esta árbol, arrójate al mar, y te obedecería. Ahora, la frase, aumentanos la fe, es el contexto de perdonar a tu prójimo. O sea que para perdonar al prójimo se necesita fe. Ahora, si yo les preguntara cuánto les encanta perdonar, se necesita voluntad y se necesita fe para poder perdonar. Yo no me levanto todos los días queriendo perdonar a mi papá o a mi mamá o a mis hermanos o a mí mismo. Se necesita voluntad y mucha fe. Si hay alguien que le costó mucho perdonarse a José, fue José mismo. Yo me tuve que perdonar muchísimas veces y aún muchas veces lo sigo haciendo. Y se necesita fe para recibir el perdón de Dios. Creer que Dios nos puede perdonar. Sé que hemos metido la pata muy feo. Nos hemos equivocado muchísimo. Y nos cuesta creer que Dios nos puede perdonar. Qué duro es eso. Ahora, si puedes perdonar al que te ofendió, quiere decir, si no puedes perdonar al que te ofendió, quiere decir que no tienes suficiente fe. No perdonar a alguien hace que tu fe mengue. Y qué duro es eso. Ahora, pareciera fácil, pero si hacemos memoria, ¿cuántas veces Dios nos ha perdonado a nosotros? A mí me ha perdonado muchísimas veces. Muchas veces me ha perdonado Dios en toda mi vida. Ahora, ¿quién soy yo para no dar el perdón a otra persona? Si Dios ya lo hizo conmigo. ¿Quién soy yo para no otorgar ese perdón al que me ofendió? ¿Quién soy yo para no otorgar ese perdón al que me lastimó? Al que se burló de mí, al que me abandonó, al que me dejó, al que me golpeó. ¿Quién soy yo para no hacerlo? Si yo muchas veces lo hice con Dios, yo abandoné a Dios. Yo negué a Dios muchísimas veces. Yo le fui infiel a Dios muchísimas veces. Pero Dios me perdonó. Ahora, ¿quién soy yo para no perdonar al que me haya lastimado? Ahora, fíjense que el ser humano tiene de 10,000 a 60,000 pensamientos bien. ¿Cuántos de esos pensamientos serán malos? Pónganse a pensar. ¿Cuántos serán malos? ¿Cuántos serán pecados pensados? Porque el pecado se piensa y luego se consume. Pero yo siempre he dicho, todo pecado es planeado. No hay ningún pecado que no sea planeado. Porque lo estamos pensando, le estamos dando vida. Y cuando menos pensamos, ya caímos. Eso pasó conmigo. Cuando yo cometí adulterio, empecé ¿qué? Pensando, jugando, dándole vida, dándole fantasía. Y cuando menos pensé, ya estaba cometiendo adulterio. Planeados. 10,000 a 60,000 pensamientos. Tristemente así es. Tristemente así es la realidad. Ahora, Dios nos enseña que todo el que aborrece a su hermano, y Dios lo pone en primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice, y todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes, dice, saben que ningún asesino, dice, tiene vida eterna permanente en él. Ahora, ¿cuántas veces hemos sido homicidas nosotros? Ahora, si cambiamos el concepto
que muchos tenemos de un homicidio es aquel que va con un arma y dispara. Ese es un homicidio, un asesino, ¿cierto? Sí. Pero yo muchas veces fui homicida, asesino, en no perdonar a papá, en no perdonar a mamá, en no perdonarme a mí mismo, en no perdonarme a aquel que me lastimó, a aquel que se burló de mí. Eso me convertí en un asesino, un homicida, porque no pedir perdón. Ahora, por no decidir perdonar, no nos hemos dado la oportunidad de ser libres. ¿Por qué? Porque el perdón te libera. El perdón te hace libre, y eso lo vamos a mirar en las clases de Hay Esperanza. Hay una clase dedicada al perdón. Pero todo aquel que no perdona a su enemigo, lo lleva donde quiera que va. Si vas a la tienda, lo llevas junto con él, porque lo tienes amarrado a ti. Pero cuando tú lo sueltas y abres tu mano y lo dejas ir, eres libre. Ahora, todos de una u otra manera vivimos experiencias difíciles, injusticias. Podemos nosotros elegir mantenernos aferrados a ese dolor o tomar la decisión. Porque si no soltamos a esa persona, si no perdonamos a esa persona, vamos a vivir amargados. ¿Y quién quiere vivir con una persona todo el resto de su vida que sea amargado? Nadie, ¿cierto? Y lamentablemente los amargados se quedan viviendo solos, porque nadie quiere vivir con un amargado. ¿A ustedes quieren vivir con un amargado? No. ¿Cierto? Lamentablemente un amargado se queda viviendo solo. Y se han escuchado matrimonios que pueden llegar a 50 años de matrimonio y la persona al final dice: me divorcio porque no voy a vivir mis últimos días amargado con una persona amargada. Y ya 50 años. Pero 50 años de su vida ahí en el matrimonio. Ahora, ustedes deciden seguir viviendo amargados, enojados, con rencor, con sentimiento, con resentimiento, o decidimos soltar y creer que Dios hace justicia por nosotros. La justicia de Dios es mejor que la de nosotros. Nosotros queremos ver sangre, queremos ver ser crueles. Consecuencias queremos mirar. Pero la justicia de Dios es muy diferente a la justicia de nosotros. Así como Dios tuvo misericordia de mí, Dios tiene misericordia de ese que me ofendió y de ese que me lastimó. Porque para los ojos de Dios, todos somos igual. Todos somos sus hijos. Todos. Y eso es lo bonito de Dios. Que Dios no piensa como José piensa. Dios es amor. Y así como Dios me perdonó a mí, Dios va a perdonar al que me lastimó también. Como dice su palabra, ¿quién entenderá la misericordia de Dios? Y tal vez para nosotros es una injusticia, Dios, pero me lastimó muchísimo. Me abandonó, me rechazó, me ofendió, me golpeó, me humilló. Pero así es el amor de Dios. Dejemos a Dios que haga su justicia. Permitámosles a Dios que Dios se encargue. No le querramos echar la mano a Dios, porque Dios no necesita que le echemos la mano. Bueno, sí necesita que le echemos la mano, y Él es dejarlo trabajar. Dejen trabajar a Dios, que Dios lo puede hacer solo. Ahora, el Señor en su palabra nos enseña a perdonar. Ahora, no porque les gusta vernos golpeados, pisoteados, ofendidos, no. Dios quiere que perdonemos para que nosotros podamos ser sanos. Sanos espiritualmente, sanos físicamente. ¿Cuántos saben que cuando no perdonamos, aún nos enfermamos? Hay enfermedades en nuestro cuerpo que se desarrollan por el no perdonar, por el rencor, por la ira, por el enojo. Hay enfermedades, y hemos escuchado testimonios que han llegado a un proceso de restauración y han llegado enfermos de su cuerpo.
al tiempo que empezaron su proceso y empezaron a soltar y tener una relación con Dios, fueron sanadas de su cuerpo. Sí. Eso es lo que hace el perdón. El perdón nos libera de todo lo que traemos, de todas las enfermedades que traemos espirituales como físicamente. Y es necesario perdonar. Nadie se levanta queriendo perdonar, pero es necesario perdonar. En Mateo 6 miramos la oración del Padre Nuestro y nos lo dice claramente. Dice Mateo 6 versículos 12 y 15, dice: y perdónanos nuestras deudas, dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Porque si perdonáis, dice, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres que te ofendieron, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará sus ofensas. Qué duro es eso. Ahora, en el final de la oración dice que si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios perdonará mis ofensas también. Eso quiere decir que si yo no perdono al que me ofendió, entonces Dios no me perdonará a mí. Y ahí está, yo no me lo estoy inventando, léanlo, ahí está el texto. Si tienen algo, reclámenle a Dios por ahí lo que Dios dice ahí. Yo no lo escribí, Dios dejó su palabra. Pero si yo quiero ser perdonado, necesito perdonar. Y en el perdón hay mucha sanidad. El perdón es el que abre la puerta para nuestra sanidad en nuestro corazón. Porque todos venimos de un hogar disfuncional. Todos venimos con heridas desde nuestra niñez hasta nuestro matrimonio. Y nos ha ido muy mal. Y nos han lastimado mucho, nos han dado fuerte. Pero es necesario perdonar. Y se necesita fe para perdonar a aquellos que nos lastimaron y a aquellos que nos ofendieron. La fe en Dios te ayuda a perdonar. La falta de fe te motiva a no perdonar. La falta de perdón te cierra las puertas, pero la fe te abre puertas. Y lo último que vamos a mirar, lo último que se infiltra en nuestra fe, es no atender a nuestra familia. Por eso en 1 Timoteo 5, versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, cuando está hablando para los suyos, habla de nosotros, mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En otra versión dice: quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, se comporta como un cristiano. No se comporta como un cristiano, dice. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Ahora, tú puedes tener toda la fe del mundo, saber el poder de la fe que hace en ti, reconocer los ingredientes de la fe, saber cómo hacerla crecer, reconocer a los enemigos que ponen sus obstáculos, saber cómo se activa la fe. Aún puede ser que tu fe resucite tus sueños, pero si no atiendes a tu familia como lo debe hacer un hijo de Dios, eres igual que un ateo, en pocas palabras está diciendo, que no cree en Dios, que alguien que no tiene fe. Déjese, amiga. Padres deben atender a proveer a sus hijos, no nomás con dinero, proveer que tiempo, y tiempo de calidad. Oídos, yo tengo que proveerle a mi esposa tiempo, calidad en mis oídos. Si no, es mentira lo que hacemos. Necesitamos proveer a nuestros hijos, no nomás dinero, sino atención, proveerles educación, proveerles la palabra de Dios, aún a nuestros padres.
atender a nuestros padres. Nuestros padres nos necesitan a nosotros. Hermano José, pero mi papá se portó muy mal conmigo. Mi mamá también. No me amó, no me cuidó, me rechazó. Fue lo que ella recibió. Y no estamos aquí para juzgar a nuestros padres. Nuestros padres nos dieron lo mejor que ellos pudieron. A su manera nos lo dieron. Pero hoy tú y yo no tenemos excusas. Necesitamos proveerles tiempo. Dice también, habla también de parientes, no solamente de familia. Habla de primos, de tíos. Debemos velar por las necesidades también de ellos. Ahora, vinimos en familia y las bendiciones vienen por familia. Por eso en el libro de Hechos 3, versículo 25 dice, ustedes, dice, recibieron las promesas que los profetas anunciaron. Esas promesas son de nosotros. Ya las recibimos nosotros. Ya las tenemos nosotros. Dice, recibieron los pactos que hizo Dios con sus antepasados. Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Tú y yo seremos bendecidos. Tu familia será bendecida. Porque la palabra de Dios lo dice. Las familias de la tierra serán bendecidas por medio de su descendencia. Ahora yo quiero que mis hijos sean bendecidos. Y los hijos de mis hijos. Yo quiero que mi descendencia sea bendecida. Pero para eso necesito proveerles tiempo. José necesita aún más sanidad de Dios. Para que esa sanidad fluya en el corazón de José. Y asimismo esa sanidad fluya en el corazón de mis hijos. Y así esa sanidad de mis hijos fluya en el corazón de sus hijos. Y esa sanidad en el corazón de sus hijos y sus hijos. Dios anhela familias restauradas, familias sanas. Pero necesitamos fe para creerle a Dios. Ahora no importa si en este momento hay enemigos infiltrados en tu fe. Hoy es el mejor día. Hoy, no mañana. Hoy los puedes sacar de tu vida. Sansón, al final de la historia, estaba siendo usado como diversión. Siendo un hombre que tenía un propósito grande en las manos de Dios. Y era salvar al pueblo de Israel de los filisteos. Tenía un llamado, tenía un propósito. Y al final de su vida estaba siendo usado como diversión por 3,000 filisteos, burlándose de él. Por eso me encanta, porque Sansón se acordó de su Dios y dice que le oró a Dios una vez más. Y Dios le permitió mirar su propósito. Y su propósito fue liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Fue cuando Sansón se puso en medio de las 2 columnas y vino el Espíritu de Dios una vez a su vida y le dio las fuerzas para destruir ese lugar. Así es el amor de Dios para nosotros. Hoy tú puedes orar a Dios y sacar esos infiltrados en tu corazón. Si ha sido el amor al dinero, si ha sido la codicia, le puedes pedir perdón a Dios. Si ha sido la falta de perdón, le puedes pedir perdón a Dios. Hoy es un buen día para